Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Capeco Live. En esta oportunidad veremos el tema tecnología como herramienta para reducir el impacto del COVID-19 en los proyectos de construcción. El evento tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva y al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento surgen consultas, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Seleccionaremos algunas de sus preguntas para la ronda final. El evento estará a cargo de Omar Alfaro, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en la gerencia de proyectos de construcción en la UPC y en la UDEP con una certificación en Virtual Design Construction de la Universidad de Stanford, California. Cuenta con más de 17 años de experiencia en la gerencia de proyectos en diferentes contratistas del país, liderando comités de innovación tanto a nivel de empresas como a nivel de industria. Es presidente de CITIC, Centro de Innovación en la Construcción, y presidente fundador del Comité BIM del Perú de Capeco. Es promotor y participante en diferentes misiones tecnológicas en países como Chile, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, China, Sudáfrica, promoviendo la innovación en la construcción. Bienvenido, Omar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Alfaro y como lo comentaron, en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes temas básicamente de tecnología que van a ser usados como estrategia para poder enfrentar o reducir el impacto del COVID que tenemos todos en nuestros proyectos, ¿no? Básicamente nuestra idea con esta charla, nuestro objetivo con esta charla, es darles a ustedes una forma, un camino de reducir el impacto que estamos teniendo de diferentes tipos en nuestros proyectos, pero basándonos en tecnología y en tecnología disponible hoy en nuestro país. O sea, no es necesario, con lo que vamos a ver, invertir demasiado o traer tecnología de otros lados para hacer frente al COVID. Nosotros creemos que puede hacerse un claro plan para enfrentar todos los retos que nos da el COVID con tecnología disponible en el país y de aplicación inmediata, ¿no? O sea, esto básicamente son temas estratégicos, son temas que tenemos que decidir implementar o empezar a utilizar, más que temas solamente técnicos, ¿no? Entonces, por favor, yo les pediría que le den un poco esa óptica. Vamos a tratar de hablar de varios temas. Primero de la industria 4.0, de los equipos estratégicos que usamos en las obras hoy en día y que se podrían usar masivamente, de prefabricados y de losas postensadas. Todos están más o menos entrelazados y representan soluciones, creo que técnicas y soluciones también estratégicas para hacer obras con menos gente, más rápidas y, ¿por qué no?, a un precio justo, ¿no? Y no necesariamente más caras. Creo que todos sabemos el momento en el que estamos. Esta parte ya la conocemos, es muy rápida. Hay publicaciones científicas por todos lados sobre que estamos viviendo una nueva normalidad o una nueva forma de desenvolvernos, no solamente económicamente o a nivel de trabajo, sino a nivel social, a nivel cultural. Entonces, aprovechemos esta reinvención de nuestra sociedad y nuestra industria para utilizar lo mejor que ya hay en el mercado y implementarlo y poder hacer frente a los retos que nos da
esta época de pandemia. La realidad de la industria no es alentadora, las proyecciones no son buenas, se habla de 30 hasta más de 30 o 40% de reducción del PBI de la construcción. Esto traduzcámoslo a proyectos. Los proyectos van a disminuir, pero van a haber proyectos seguro importantes a los cuales muchas empresas van a tratar de acceder. En estos momentos de crisis se van a ver las empresas más eficientes, las empresas que van a poder solucionar o afrontar estos retos con eficiencia, haciéndolo bien, haciéndolo de la forma apropiada, sin grandes desperdicios, trabajos rehechos, o simplemente sin hacer trabajos que no eran necesarios hacerlos. Esta va a ser una etapa de alta competitividad y se va a ver a las empresas no solamente eficientes, sino tecnológicas, porque la mejor innovación que podemos hacer es aplicar tecnología y ser una empresa más moderna, y no solo mejorar, porque quizás ya nos toca hacer un cambio importante en nuestra empresa. Ya sabemos la historia de las resoluciones ministeriales y las fases que implican la reactivación económica. Estamos trabajando en esto. Yo, en resumen, para empezar ya la parte de los sistemas, la parte de estrategia, yo en resumen diría que estas semanas o meses donde se han preparado los protocolos o se han preparado los documentos necesarios para empezar, se resumen en algunas indicaciones que van y afectan a las operaciones. Voy a concentrarme en las operaciones. Acerca de los protocolos, los permisos y licencias, ya ha habido otras charlas. Yo me voy a concentrar netamente en las operaciones. ¿Qué me piden a mí? Un distanciamiento social en el proyecto. Eso quiere decir 1.5 metros como mínimo entre trabajadores. Esto altera la mayoría de nuestros trabajos tradicionales, ¿no? Imagínense el concepto de pareja que teníamos tradicionalmente en los proyectos operario-ayudante, siempre juntos. O sea, esto de acá rompe con ese esquema tradicional de gente junta, y vayamos pensando cómo solucionarlo, ¿no? El otro tema que nos piden es la reducción del aforo en 50%, o aproximadamente 50%. Quiere decir que debo hacer la obra ahora y debo empezar o continuar con la obra con un 50% de personal. Entonces, primero, tengo el personal distanciado como nunca antes, y segundo, tengo la mitad de personal, ¿no? Y también esto implica una flexibilización de los horarios, servicios, porque también hay que tener en cuenta el transporte público, mover miles de trabajadores a todas las obras, solamente a las 7 de la mañana y luego a las 6, va a colapsar los sistemas de transporte que ya están bastante, digamos, sobrecargados. Entonces hay que repensar un poco la obra. O sea, son otras condiciones, ¿no? Y esto de acá no son medidas que van a durar 6 meses ni 8 meses, ¿no? Creo que luego de tantos meses analizando la pandemia y los efectos, podemos entender que estas medidas pueden venir para quedarse por lo menos por 1 o 2 años, o quién sabe, gran parte de estas medidas se queden para siempre, porque van a ser una forma de cuidado hacia nuestras obras, ¿no? Entonces, hay que recuperar el tiempo perdido. Hay proyectos que van a continuar, muchos seguramente, y han perdido 3 meses. Hay proyectos que van a continuar y tienen que recuperar esos 3 meses, pero con menos gente. La mitad de gente y distanciados por lo menos 1,5 metros. Y eso quiere decir, probablemente, si no hacemos algún cambio en nuestra forma de construir, esto nos va a costar, obviamente, mucho más o va a ser más lento. Y entonces salimos de ser competitivos y los proyectos entran en riesgo de cancelarse o no realizarse como constructores. Entonces, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que cambiar el chip y sobre todo buscar, sí, pues podemos hacerlo con menos gente, sabemos que hay prefabricados, sabemos que hay grúas, sabemos que hay un montón de sistemas, o sea, lo hacemos con menos gente y más rápido. Obviamente los prefabricados y las grúas y otros equipos nos hacen la obra más rápida, pero a veces entendemos que es más caro, y lo que menos queremos ahora es que sea más caro, porque queremos ganar las obras o mantener las obras activas. Entonces, acá viene el tema de costo eficiente, siendo eficientes, no solamente aplicar tecnología para ser rápidos y con menos gente, y luego perder dinero quizás, sino siendo tecnológicos, pero siempre cuidando el costo. Todos los sistemas que vamos a ver en adelante son sistemas que pueden garantizar un costo equivalente o quizás menor, dependiendo de la experiencia que puedan tener las empresas en su aplicación. Bueno, hablemos de Industria 4.0. Creo que para un poco tener un mapa de tecnologías y tener más o menos un trazo de cuál es mi ruta a seguir, una hoja de ruta, si podemos decirlo, de cómo evolucionar en temas de tecnologías, es bueno entender la teoría o en general los planteamientos que se han dado de tecnologías a lo largo de la historia, ¿no? Porque nosotros estamos en alguna de estas partes,
y vamos a poder tener claro hacia dónde va el siguiente paso o cuál es digamos, el rumbo de la industria en temas tecnológicos si entendemos esta parte que es bastante interesante, ¿no? Hoy se habla de la industria 4.0, justo se habla de la industria 4.0 porque ha habido previamente 3 versiones de la industria. La primera gran revolución industrial en el siglo, a fines del siglo XVIII, ¿no? La segunda, fines del siglo XIX, la tercera, siglo XX, y la cuarta, siglo XXI. Creo que esto no debe ser novedad para nadie, solamente en sí la cuarta revolución industrial es lo más reciente que se ha podido establecer, ¿no? A este fenómeno se le llama cuarta revolución industrial, transformación digital o industria 4.0. Y vamos a ver por qué. Este es un gráfico del Centro Alemán de Inteligencia Artificial, publicado en 2011, donde ya hablaba de que más o menos en el 2011 se estaban dando las condiciones para una cuarta revolución industrial. Pero si ustedes creen que la primera, el paso del hombre de ser prácticamente una sociedad agrícola y ganadera, cazadora, a una sociedad donde se creó la industria más básica, ¿no? La industria de manufactura, gente en un lugar creando cosas, gente con un pago por su trabajo, este fenómeno fue tan impactante en la historia de la humanidad que fue catalogado como la primera revolución industrial. Y este fenómeno trajo no solamente cambios en la economía, trajo cambios en la sociedad, trajo cambios en nuestra forma de desenvolvernos y interactuar entre nosotros. Entonces, hoy, mucho tiempo después, estamos hablando de una cuarta revolución industrial. O sea, algo que de nuevo va a reinventar las estaciones de trabajo, las formas de producir, va a también cambiar nuestra forma de relacionarnos en temas culturales, económicos, y esto está empezando. No solamente nosotros, los que estamos metidos en tecnología, hablamos de transformación digital, cuarta revolución industrial o industria 4.0. Hablan de esto las principales entidades del mundo relacionadas a desarrollo económico de los países, como pueden ser, por ejemplo, acá hay publicaciones del Banco Mundial, hay publicaciones del Foro Económico Mundial, hay publicaciones de la OCDE, de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional. Todos ellos hablan claramente de que estamos hoy viviendo una cuarta revolución industrial, y no es más que lo mejor de las 3 primeras revoluciones, apuntaladas hoy en tecnologías digitales, que nos conectan a la nube y nos conectan a una serie de dispositivos que tienen hoy conectividad y una rapidez de interactuar con nosotros, reduciendo el uso de mano de obra. Ojo, la primera conexión con el entorno COVID, ¿no? Reduciendo dramáticamente el uso de mano de obra para hacer las operaciones más eficientes y buscando liderazgo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta gran transformación es básicamente ser competitivos, reduciendo el uso de mano de obra, aprovechando las grandes tecnologías digitales, ¿no? No solamente estas instituciones hablan de transformación digital o cuarta revolución industrial, sino lo hacen también las universidades más importantes del mundo. La Universidad de Stanford habla de construcción virtual. Si hablamos de temas de construcción, habla del Virtual Design Construction, que no es más que el diseño y construcción virtual. La Universidad Berkeley también tiene un programa de transformación digital, el MIT habla bastante de transformación digital, son temas de tendencia, ¿no? Y el Perú no está ajeno a esto, ¿no? Y vayamos viendo temas de construcción en esto. En el Perú ya hay muchas empresas, sobre todo las grandes corporaciones, que están inmersas en un proceso de transformación digital. Acá un resumen que salió en Semana Económica el año pasado, y tiene que ver con grandes corporaciones, que quizás nosotros como constructores los conocemos, no solo como grandes corporaciones, sino como clientes, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver Antamina. Antamina, un cliente muy importante de muchos de nosotros, puede ser no solo nuestro cliente, sino puede ser nuestro aliado estratégico, ¿no? O nuestro socio estratégico, porque ellos están transformando sus operaciones en una versión mucho más digitalizada y mucho más moderna, y no van a tener construcciones o ampliaciones de sus mismas operaciones en una tecnología muy primitiva o básica, ¿no? Ellos van a buscar tener también socios o aliados que manejen los mismos conceptos o la misma forma de pensar que ellos tienen, ¿no? No solamente en Tamina, hablamos acá de Telefónica, hablamos acá de bancos importantes, el BCP, el Banco Continental, clínicas, ¿no? Clínicas importantes que están en proceso de transformación digital, Telefónica, como les comenté, y acá una gran sorpresa, el gobierno, ¿no? Por primera vez
vemos que el gobierno está a la par de las grandes corporaciones, creo yo, en un esfuerzo por digitalizar las gestiones públicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que este tema no es tan nuevo para el Perú y hay entidades nacionales que ya lo están haciendo, ¿no? Miren esto, ¿no? Que es un tema muy cercano a nosotros. Nosotros somos constructores, somos inmobiliarios, somos gente ligada a la industria. Y la transformación digital ya está en nuestra industria, ¿no? Acá se pueden ver un testimonio de una publicación de la UTEC y vemos a empresas como Centenario inmersos en un proceso de transformación digital ya hace algún tiempo. Entonces, no está tan lejos esto de nosotros y esto es algo que está pasando en las industrias del mundo y no solo en la nuestra y debemos atenderla porque nosotros no solamente somos empresas de construcción, sino somos parte de una industria que también está afectándose por la transformación digital y eso lo vamos a ver en adelante. Entonces podemos resumir que la transformación digital o la industria 4.0 es básicamente la transformación del negocio o del modelo de negocio, de manera que apuntalados en tecnologías digitales se cambia la forma de hacer las cosas buscando ser más competitivos en un mundo de cambio constante. Entonces la clave de todo esto es que apuntalados en tecnologías digitales vamos a reinventar las industrias para poder ser más competitivos y podernos situar en esta nueva etapa de las industrias. Lo que hacemos usualmente en construcción es tecnología aplicada, lo que está abajo, que no está mal. Me compro un software o me compro una herramienta y mejoro lo que siempre hago. Aplico tecnología a lo que siempre hago. Eso no está mal, ¿no? Comprarse un software de costos y hacer el presupuesto de siempre, bueno, está bien, eso es tecnología aplicada. Comprarse un software de programación, un project, y de repente hacer lo mismo de siempre, pero ahora con tecnología digital, ahora con una versión digitalizada de un cronograma, no está mal, pero es tecnología aplicada, porque es lo mismo de siempre. Es el mismo project que antes estaba en barras en un papel, ahora pasa a ser barras en un software. El mail, nuestro famoso mail o correo, ¿no? Nuestros antiguos cartas o sobres enviadas de manera física, con una tecnología aplicada, pasaron a ser cartas digitales. Pero es hacer lo mismo de siempre, pero obviamente de manera más eficiente con el uso de la tecnología digital. Pero esto es algo que se hizo el siglo pasado. Esto es parte de la tercera revolución industrial y no tiene nada que ver con la cuarta revolución industrial, que no viene a hacer lo mismo o mejorarlo con tecnología, sino viene a transformar la forma de hacer las cosas apuntalados en tecnologías digitales. Veámosle un ejemplo, y un ejemplo cercano a la construcción. A mí me gusta mucho hablar de la industria automotriz, porque es una industria que hemos usado mucho en la construcción para referirnos cuando hablamos de eficiencia, de diseñar un sistema de producción, una línea de producción, y hablamos de Toyota, y el caso Toyota, y el Lean Construction, hablamos de la industria automotriz. Sin embargo, acá podemos ver que efectivamente la primera revolución industrial, en esa época, ya habían vehículos, pero eran vehículos jalados a lomo de bestia, y en la segunda revolución industrial es donde se dan los primeros pasos para la producción en serie, ¿no? Y aparece en la segunda revolución industrial recién motores, aparecen recién la electricidad. O sea, en la primera fue algo muy básico, básicamente la gente produciendo con sus manos. La segunda aparece ya líneas de producción, se habla de producción en masa, se hablan de fábricas ya con eficiencia. De ahí vienen los primeros conceptos de eficiencia y por eso carros accesibles para todos, porque de ahí vienen las experiencias de Toyota, de Ford, que hablan de cómo se masificó la producción de autos, ¿no? Y la tercera todos la conocemos, que es básicamente computadoras. Si lo llevamos al nivel de los carros o de la industria automotriz, son las computadoras dentro de los autos o las computadoras ayudando a producir autos, ¿no? Y la cuarta revolución industrial ya es otro tema, no es computadoras en los autos, sino es que, digamos, el auto esté conectado a las nuevas tecnologías digitales, como es la georreferenciación, la automatización, autos autónomos, autos eléctricos, autos que manejan por sí solo y consumen poca energía o una energía limpia. Entonces estamos hablando de otro concepto, ¿eh? Una reinvención del modelo de negocio en base a esas tecnologías digitales. Ahora, este ejemplo lo voy a hacer en paralelo con construcción, ¿no? ¿Qué empresa es la que ha logrado
tomar hoy día el liderazgo de las tendencias de consumo de mercado. Ojo, tendencias de consumo de mercado. No estoy hablando de la mayor venta de autos ahora, obviamente está en las empresas tradicionales, pero como los expertos en ventas y marketing saben, hay tendencias de consumo de mercado que comienzan a marcarse y que no tienen cómo parar y que finalmente serán los dueños del mercado a futuro. Y actualmente la empresa que tiene esta tendencia de consumo de mercado es la empresa Tesla, una empresa norteamericana de la zona de Silicon Valley que no tiene más de 20 años, que ¿qué hizo? Volviendo al ejemplo anterior, se apuntaló en tecnologías digitales y reinventó el modelo de negocio. Su auto autónomo, su auto eléctrico, su auto conectado a la nube, su auto con inteligencia artificial, lleno de sensores, fue un nuevo modelo que ha gustado mucho al público, que está convirtiéndose en la tendencia de consumo. No lo hizo Audi, no lo hizo Toyota, no lo hizo Mercedes-Benz, lo hizo una empresa joven, una empresa no tan grande en ese momento, pero apuntaladas en tecnologías digitales. ¿Por qué llevo esto al tema de construcción? Porque acuérdense que muchas de las empresas tradicionales de automovilísticas eran empresas exitosas que estaban gozando de un gran momento, empresas de más de 100 años, que les iba muy bien y que no trabajaron en esta nueva transformación o esta nueva revolución industrial. Y hoy no son y no serán los líderes de consumo en los siguientes años. Y esto puede pasar mucho en construcción, ¿no? Tenemos empresas muy grandes, muy antiguas, que les va bien o les iba bien, y que no necesariamente están pensando en transformar su modelo de negocio o adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas digitales que pueden reinventar tu forma de hacer las cosas. Esto se puede o se está replicando hoy en la industria de la construcción a nivel mundial, ¿no? Entonces, Tesla no solamente cambió su auto tradicional a un auto automatizado. En el caso de nosotros, no solamente vamos a cambiar una unidad inmobiliaria, un departamento, una oficina, o algún producto como un puente, una estructura, una clínica, hacer una clínica tradicional o un departamento tradicional, sino lo vamos a llevar seguramente a un producto automatizado, un producto con bajo consumo de energía, un producto totalmente conectado a la nube para poder, digamos, a través de sensores, controlar una serie de componentes o una serie de sistemas de producto. Esa es una parte de la cuarta revolución industrial. El producto va a evolucionar a cuarta revolución industrial. Pero lo más importante, que la fabricación del producto también tiene que evolucionar a cuarta revolución industrial, porque la fabricación del producto también es una industria, la industria automotriz. Nosotros como construcción no podemos estar lejos o ajenos a los cambios en la tecnología. Y eso está pasando en todas las industrias, no solo en la industria automotriz, en la industria de la agricultura, en la industria hotelera, en la industria de comunicaciones. Solamente averigüen en internet lo que ha pasado con la industria hotelera y Airbnb, lo que ha pasado con la industria de música y entretenimiento, con Netflix, y etcétera, etcétera, etcétera. Uber en los taxis. Entonces, eso está pasando en todas las industrias, pasa en industrias parecidas a las nuestras y está pasando en la construcción. Y ahora lo vamos a ver. Si vamos a construcción, efectivamente también tenemos 4 tiempos. Tenemos una época de primera revolución industrial, que pasamos de hacer cosas muy básicas a tener algo de técnica, algo de industria, y de esa época pueden venir los ladrillos, por ejemplo, artesanales. Un ladrillo artesanal necesita solamente mano de obra, gente con sus manos trabajando, necesita un horno de carbón y algunos equipos a polea. Esto es una obra de la primera revolución industrial. Poleas, contrapesos, ladrillos ladrillos artesanales, etcétera. Pero pareciera que es parte del pasado, ¿no? Pero realmente no es parte del pasado. Para nosotros esto es, en muchas obras, aún parte de lo que vendría a ser nuestra realidad, ¿no? La segunda revolución industrial para construcción, lo que hoy vemos como una gran modernidad en las obras, tiene que ver con grúas, prefabricados, todos estos conceptos de equipamiento, motores y producción en serie de prefabricados, es algo que se pensó ya en la segunda revolución industrial, y esto es algo que tiene que ver con el siglo antepasado, inclusive sus inicios tienen que ver con el siglo antepasado, o sea, siglo XIX. Se desarrolló en el siglo XX, evidentemente, y bueno, en el siglo XX sí se posicionó el tema de las computadoras, el famoso CAD, el famoso 3D, los primeros renders de las computadoras. Hoy no estamos hablando de mejorar el CAD, de mejorar los renders, de mejorar las computadoras, sino estamos hablando de reinventar la industria de la construcción apalancado en tecnologías digitales.
como pueden ser los drones, como pueden ser los modelos con simulación, con inteligencia artificial, y una serie de tecnologías digitales que vamos a ver en adelante, ¿no? Entonces, acá podemos apreciar, y esto es importante para entender nuestra diferencia con la industria de la construcción del mundo, ¿no? En la industria de la construcción del mundo, estas revoluciones industriales efectivamente pasaron hace 3 siglos, ¿no? O sea, desde el siglo XVIII, XIX y XX han ido pasando las transformaciones. Pero en el siglo, recién al Perú comenzaron a aterrizar la primera revolución industrial, yo diría que por el siglo XX, la segunda también en el siglo XX. Entonces, nos han llegado todas las revoluciones muy juntas. Si esto lo juntamos, vamos a ver que para el Perú la versión es mucho más extrema, ¿no? Porque las 3 últimas revoluciones industriales, o sea, la segunda, tercera y cuarta, casi nos han llegado seguidas. Entonces, mientras hemos estado aprendiendo a usar las computadoras, en construcción, hemos tenido que aprender a usar prefabricados y grúas, ¿no? Y aparte, hoy nos vienen con una nueva versión de la industria, que es reinventar lo que ya hacíamos antes para hacer una industria 4.0. Entonces, lo que está claro en esta parte es que nosotros tenemos la oportunidad de acostumbrarnos a cambiar y adaptarnos, porque es donde, así como va la industria, y es hacia ese lado donde va la industria del mundo. Lo bueno, si se dan cuenta, lo bueno es que ya las revoluciones industriales no se demoran tanto en llegar a nuestro país, ¿no? Esta es la revolución industrial en el primer mundo, y aquí es cuando llega el Perú. Esta es la revolución industrial, la segunda línea, de primer mundo a la segunda, y aquí es cuando llega el Perú. Entonces siempre se demoraba más de 100 años. Entonces, hay una impresión de que las revoluciones industriales no nos van a llegar rápidamente o no van a ser efectivas para nosotros. Sin embargo, miren la tercera revolución industrial. Llegó rápidamente, en 30 años ya estaba en el Perú. Y la cuarta, la gran ventaja hoy es que ocurre en todo el mundo en este momento y también está ocurriendo en el Perú. O sea, es la primera vez en todas las revoluciones industriales donde la revolución ocurre en todo el mundo y a la vez en el Perú. Eso es un gran sentido de oportunidad, porque no está nada dicho, nadie nos viene a hablar de prefabricados, seguramente, digamos, o nadie nos viene a hablar de transformación digital con 20 o 40 o 50 años de experiencia, porque ningún país tiene más de eso. Los países que están en transformación digital tienen eso, menos de 20 años. Las empresas que tienen transformación digital están cerca o menos de 20 años. En cambio, cuando alguien viene a hablarme a mí de management, sí, pues tienen 60 años haciendo management en el mundo. Cuando alguien viene a hablarme a mí de prefabricados, tienen 100 años haciendo prefabricados en el mundo, quizás más. Entonces, hay un avance y hay que adaptarse a lo ya hecho. Pero en la cuarta revolución industrial no tenemos un gran avance y podemos nosotros inclusive desarrollar nuestro propio estilo, ¿no? Entonces, eso es importante, saber qué está pasando en el mundo, está pasando ahora, y nosotros estamos haciendo los cambios unos sobre otros rápidamente, ¿no? Entonces, acá es bueno ubicarnos, ¿no? Nosotros como empresas, ¿dónde estamos? Estamos en la empresa aún tradicional, con ladrillos artesanales, con obreros, muchos obreros, con winches, ¿no? O estamos ya en la empresa un poco más evolucionada, que habla de prefabricados y grúas, o estamos en la empresa con computadoras, con CAD, con renders, o estamos en una empresa pensada ya en la cuarta revolución industrial con todos los sistemas reinventados en base a tecnologías digitales. Ojo, podemos estar en CAD y en computadoras, en la oficina principal, en la oficina de obra. O sea, en la oficina estamos en tercera revolución industrial, pero en la obra estamos aún en segunda revolución industrial. Las computadoras no salieron a las obras. No veo gente con laptops en la obra. No veo sistemas computarizados en la obra. Las obras se mantuvieron en la segunda revolución industrial y las computadoras entraron a las oficinas. Eso es algo que está pasando mucho y a veces no somos conscientes. Entonces, lo que sí pasa más cada vez que avanzamos una tecnología es que se reduce el uso de gente. Lo que necesitamos hoy es reducir la cantidad de gente en la obra y hacerlo más rápido. ¿Qué pasa cuando pasas de un lado a otro en esta línea de tiempo, en esta hoja de ruta de tecnologías? Pasa lo mismo. Cuando pasas de un lado a otro, reduces gente y ganas tiempo. Reduces gente y ganas tiempo. Y no necesariamente siendo más caro, ¿no? Si las industrias han ido evolucionando en ese sentido, es porque han encontrado soluciones más económicas. Por eso las nuevas soluciones terminan triunfando y terminan posicionándose. Entonces, nadie cambia de tecnología para ser más caro. Nadie cambia de tecnología para ser más complejo. La gente y las industrias cambian en tecnología
para ser básicamente más competitivos, o sea, hacer más con menos. Entonces, cuando piensen en los cambios, son para ganar plata, son para ganar tiempo, para hacerlo más rápido, menos gente, menos obreros y hacer más rentables las obras. ¿Cómo hacerlo? Eso tiene ya un proceso que hay que estudiarlo, que hay que seguirlo con especialistas, pero es un proceso realizable. Y en el Perú, todo esto que vemos acá se puede ver. Vamos a hacer algunos ejemplos ya de aplicación técnica. Y bueno, los que tienen algún tipo de empresa en la primera y segunda revolución industrial y están pensando que la tercera revolución es su camino y la cuarta aún no la van a ver porque es muy lejana, les hago recordar que la cuarta ya está en el país y probablemente tu competencia, tu cliente, así como hemos hablado de los clientes, grandes clientes ya están en transformación digital, probablemente tu competencia y tu cliente esté hablando de transformación digital. Y ustedes no podrían o no deberían estar cambiando a la segunda o a la tercera sin pensar en la cuarta. Podemos pensar en la cuarta como objetivo y ir trabajando en la segunda y tercera, efectivamente, pero ir pensando en la cuarta como objetivo, ¿no? Entonces, además, hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Los que están en la primera o la segunda no necesariamente tienen que pasar por la tercera para llegar a la cuarta. Los que están en la primera podrían aspirar de frente a la cuarta revolución industrial. Eso se explica de manera muy sencilla. Este es un ejemplo visto para la industria del taxi, de los taxis, ¿no? De los transportes privados. Obviamente, en la segunda revolución industrial había vehículos que hacían taxi y cuando llegaron las computadoras no solo llegaron a los carros, sino también llegaron al sistema de taxis. Se computarizó el sistema de taxis, se automatizó el sistema de taxis y las tarifas eran dadas por un taxímetro, ¿no? Y eso creo que nunca se hizo en el Perú, por lo tanto, nuestra industria de taxi nunca pasó por la tercera revolución industrial y se quedó en la segunda negociando los precios de taxis entre las personas. ¿Y cuál es la cuarta revolución industrial? Todos conocen la aplicación Uber o las aplicaciones TaxiBit, etcétera. Y sabemos que hoy hay una forma muy fácil de hacer esa industria sostenible, justa, eficiente, no pagar más ni menos, pagar lo que se tenga que pagar. Y esta es la cuarta revolución industrial en temas de taxi. Pero que yo sepa, la industria del taxi peruana no ha pasado de la segunda revolución industrial a la tercera y luego a la cuarta. Ha pasado de la segunda a la cuarta directamente. Nos hemos salteado a la tercera, porque no se dio, porque nunca se pudo dar en el país por diferentes motivos. Se aplicó mal, se aplicó poco. Hoy definitivamente no tenemos que pasar por la tercera para llegar a la cuarta. Entonces en la industria de la construcción, piensen, si estamos en la primera o la segunda, no tenemos que pasar por una, esperar ahí unos años y luego pasar a la cuarta. Tenemos que ir de frente pensando en la cuarta o en una aplicación intermedia pensada en la cuarta. Bueno, en la construcción finalmente ya para ver aplicaciones reales en proyectos y aplicaciones que hoy nos van a ayudar a enfrentar el COVID, tenemos dos grandes áreas, digamos, de trabajo, ¿no? Tenemos la gestión del proyecto, el management, y tenemos las operaciones de los proyectos, ¿no? La ejecución de los proyectos propiamente en campo, ¿no? Muchos trabajamos en el management, en la gestión de proyectos, gestionamos los proyectos, muchos trabajamos en la obra como jefes de producción, operativos puros, ¿no? Y claro, la versión de evolución de la gestión tradicional PMI, Lean, pasa hoy a una nueva forma de gestión, ¿no? Una gestión llamada Management 3.0. El management también evolucionó, o Virtualized Construction, o BIM, y vamos a verlo ahora, y la gestión tradicional de producción, que está basada en productividad y eficiencia, en vez de medir la mano de obra y hacerlo eficiente, en vez de seguir midiendo ratios, IPs, productividad, ¿por qué no dejar de tener trabajadores y pensar en aplicaciones mucho más modernas, ¿no? Acá hemos puesto algunos ejemplos futuristas sobre concreto que no necesita refuerzo, que no necesita encofrado, que tiene sus fibras propias de refuerzo y que tiene la forma, se la da automáticamente la forma de extrusión. Y no solamente impresión en concreto, sino impresión en acero, impresión en cobre, impresión en adobe, inclusive. Todo tipo de material se puede imprimir, pero es una evolución mucho más avanzada que no es cercana. Lo que está cercano es la evolución en la gestión de proyectos, ¿no? Y vamos a verlo ahora. Creo que todos entendemos claramente con este esquema de primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, que obviamente el CAD fue la versión de la tercera revolución industrial de lo que fue el manejo de información, planos, proyectos, expedientes técnicos, ¿no? Del papel, lo mismo es siempre, el papel, el plano de 2 dimensiones, pasó a ser un plano de 2 dimensiones, pero en digital. Obviamente más eficiente, obviamente para las oficinas de diseño esto era una transformación por completo, era una revolución para las oficinas de diseño, para los dibujantes, para la gente que hacía los expedientes técnicos, pero para la obra
las obras de por sí, los resultados en los proyectos, donde está el dinero, donde están las grandes pérdidas, los grandes retrasos, los grandes problemas, no hubo mayor impacto del pasar al CAT. Las obras han teniendo muchos problemas, problemas de eficiencia, problemas de entendimiento de información, y por pasar del CAT, el papel al CAT, seguro mejoramos en un tipo de información, pero no se logró el gran cambio de la industria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, básicamente, digitalizar la información de una manera básica. Hoy el BIM, creo que ya todos conocemos un poco qué es BIM, está muy publicitado. No solamente es la mejora del CAD y es hacer todo con algo mejorado de tecnología digital, sino es transformar la forma de gestionar la información en las obras, no solamente con líneas magenta o líneas rojas, sino con elementos paramétricos, ¿no? Modelo un tubo, modelo una columna, modelo un techo, sé que tiene resistencia de concreto 210, sé que es una tubería cédula 40 del sistema de aguas frías. En general, el proyecto de información es una base de datos gráfica, donde todos los elementos tienen un sentido, tienen una ubicación, tienen un tiempo, y se puede hacer una gestión de la información totalmente diferente y mucho más eficiente, ¿no? Esto hoy se convirtió en el centro de la información, de toda la gestión de proyectos. Ahora, el planeamiento, desde la conceptualización del proyecto hasta los costos, los cálculos de los costos, el ensayo, la logística, la producción, los prefabricados, la construcción del edificio y, ¿por qué no?, la demolición y el desmontaje, todo está centralizado en un modelo BIM. Esto es el primer paso para una transformación digital, porque necesitamos tener el producto en digital, ¿no? El producto en una digitalización inteligente que pueda entender la nube, que pueda entender las nuevas tecnologías digitales. El CAD no es una digitalización inteligente, no es una digitalización útil para la transformación digital. El CAD es una digitalización primaria, primitiva, diría yo, del siglo pasado, que ha evolucionado mucho, que es muy útil, pero lo que necesitamos para pensar en una cuarta revolución industrial es el uso de modelos BIM, ¿no? Y bueno, no solamente hablemos de modelos BIM y la información, hablemos de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos de construcción requiere también una transformación. La gestión de proyectos ha tenido dos transformaciones o tiene tres versiones, ¿no? Por eso se habla del Management 1.0, Management 2.0 y Management 3.0. El que más conocemos es el Management 2.0, que es basado en lo que es PMI o basado en lo que se da en la gestión tradicional, evolucionada, ya sistematizada, muy ordenada, pero hoy se está hablando de un Management 3.0 que está basado en una gestión ágil, una gestión horizontal, una gestión integradora, colaborativa, apuntalados en tecnologías digitales. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta porque es la forma de gestionar proyectos ahora como tendencia mundial. Y para la construcción tenemos una propuesta que es apuntalados en tecnologías, apuntalados en modelos BIM. Podemos cuestionar los procesos tradicionales. Ojo, antes no usaba prefabricados. ¿Por qué? Porque no tenía la información precisa. Hoy tengo el modelo preciso desde antes de la obra. Entonces, ¿puedo usar prefabricados? Sí. ¿Puedo modelar? Sí. ¿Puedo plantear cambios? Sí. O sea, si quiero reducir gente, tengo que hacer un planeamiento muy a detalle y tengo que prefabricar la mayoría de cosas. Entonces, eso no se podía hacer antes porque las limitaciones técnicas no lo permitían o no había tiempo. Hoy tenemos la tecnología BIM y todas las simulaciones, y la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la inteligencia artificial y todo lo que funciona en un modelo BIM para plantear cambios potentes que me ayuden a reducir gente. Entonces, un proyecto tiene que estar diseñado y ensayado en construcción en este sistema para poder reinventarlo y que tenga menos gente. Si no lo ensayo en virtual y no saco las conclusiones tempranas de que esto es fiable, no lo puedo hacer. Entonces, esto va a hacer que se reinvente la organización. No solamente ahora vamos a tener que contratar empresas especialistas, sino vamos a tener que integrar empresas especialistas, vamos a tener que compartir la información de empresas especialistas. Entonces, esto implica un cambio de organización y esto implica reuniones con tecnología previas, ¿no? Esto reinventa todo, ¿no? Reduce la gente en la obra porque vamos a poder prefabricar, ojo, el BIM y todo lo que es el Virtual Design Construction, aumenta el grado de prefabricación de la obra y lo que va a pasar también es que vamos a organizarnos diferente. Al organizarnos diferente, vamos a tener probablemente más reuniones al principio, pero no tantas reuniones en la obra. O reuniones en la obra, pero que no necesiten que estemos en la obra.
porque podemos hacer reuniones virtuales como las que tenemos hoy en diferentes plataformas, Zoom, Meet o Teams, pero con los modelos de la obra y con plataformas de colaboración, ¿no? Entornos común de datos donde podamos compartir los modelos y podamos hacer gestión de obra desde nuestras casas. Imagínense, gestión de obra desde nuestras casas. El diseñador, el gerente de proyecto, el de costos, el de planeamiento, no tienen que estar hoy necesariamente en la obra. Por restricciones propias de la obra, hoy debe haber menos gente en la obra, no solamente a nivel técnico de obrero, sino a nivel de gestión. Entonces, podemos hacer esta gestión hoy y apoyarnos en esta gestión utilizando herramientas digitales que están preparadas para este tipo de gestión, ¿no? Esta gestión estuvo preparada para hacer obras de primera clase, de clase mundial, donde el especialista X estaba en Alemania, el especialista Z estaba en Japón y la construcción se hacía, digamos, en Perú. Entonces, esa interacción está soportada por este sistema Virtual Design Construction. Pero hoy que tenemos el entorno COVID, podemos usar esta misma plataforma de unir gente de diferentes lados para gestionar una obra, pero gente en la misma ciudad, solo que no pueden estar todos en la obra por obvias razones por la pandemia. ¿Y todo esto, para qué hacemos todo esto? ¿Para qué reinventamos la construcción apuntalados en tecnologías, en BIM, y reinventamos los procesos y las organizaciones? Todo con el objetivo de lograr los objetivos o las metas que se ha planteado el cliente y el proyecto. Si no alineamos y no nos integramos, si no vamos a un objetivo común, esto no va a tener mucho sentido, porque esto es la forma de gestionar ahora integradamente, colaborativamente, ágilmente, apoyado en tecnologías, ¿no? Entonces, el BIM ahora es el centro y la gestión de proyectos versión 3.0 o el Virtual Design Construction es la gestión integral de todas las partes y podría ser, creo que, el gran cambio que la industria necesita. ¿Por qué? Y con esto cierro el tema de BIM y BDC. ¿Por qué es importante el BIM BDC? Bueno, en el 2012 en Capeco se creó un comité BIM que empezó a dar los primeros pasos en esa transformación, y hoy el gobierno que pone las reglas para las principales obras de inversión pública, y sobre todo en esta época donde va a haber una gran inversión en proyectos especiales, ¿no? Los llamados proyectos especiales de inversión pública van a estar regidos por ya gestiones de proyectos modernas, con PMOs, con BIM y con contratos de colaboración. Todo esto muy relacionado al BIM y al BDC, que es lo que nosotros promovemos. Entonces, esto no lo para nadie, esto ya lo pide el gobierno, o lo va a comenzar a pedir, o va a planificar que esto se pida en todos los niveles de gobierno, y creemos que la tendencia va hacia ese lado, ¿no? No hay retroceso en temas de construcción digital y Virtual Design Construction. Si vamos a una aplicación, ya para entrar y cerrar con los ejemplos más prácticos, por ejemplo, equipos estratégicos. ¿Y qué tiene que ver esto con la cuarta revolución industrial? Tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de grúas torre, por ejemplo, las grúas torre son un desarrollo más de la tercera revolución, son grúas que ya usan computadoras. Las grúas que tenemos hoy en el mercado son grúas que usan computadoras, sistemas automatizados, que las hacen más seguras, más eficientes. Y en el pasado, pues, se empezaba con winches, equipos a polea, sin motor, solamente a polea, o de la parte intermedia, segunda revolución, pequeñas grúas con motores pequeños, menores. Y hoy estamos hablando que una grúa torre, aparte de ser una pieza fundamental en la obra, puede ser un equipo que tome datos con sensores, que se integre en la gestión integrada, que el proveedor de la grúa torre no sea simplemente un proveedor que entregue un equipo y se retire, sino que sea parte de la gestión del proyecto para la zapata, para el telescopaje, para los arrostres, para los prefabricados, y sentar acá y hacer una gestión integrada que realmente sea útil utilizando la simulación, plantear ubicaciones de grúas torres con simulación, plantear usos de las grúas torres con simulación y ver cuáles son las mejores opciones que tenemos, ¿no? Antes no podíamos hacer eso, antes teníamos que decir con la experiencia, hoy podemos simular una serie de procesos constructivos que nos hacen tomar las mejores decisiones, ¿no? Las grúas torres no son nuevas en el Perú, ni los brazos hormigonadores, ¿no? Estas son obras muy antiguas, estas son obras del siglo pasado, son obras del 98, 97, 99, este es el Marriott, por ejemplo, y hay grúas torre, y hay brazos hormigonadores o torres de distribución. En el 98 o 99, o sea, el siglo pasado, ya habían en el Perú edificaciones, pero eran edificaciones grandes, emblemáticas, que tenían tecnología. Hoy lo que queremos es que este tipo de herramientas vayan a la mayoría de obras. ¿Por qué? No solamente porque son eficientes y son equipos que te marcan la diferencia en ritmo, en tiempos, en gente, sino porque hoy es necesario. Hoy tenemos un entorno de coronavirus
que nos requiere a nosotros tener menos gente. La primera forma de tener menos gente es tener una grúa torre que te reduzca, digamos, la cantidad de gente que se dedica al acarreo, que se dedica a todo lo que tiene que ver con mover materiales, ¿no? Las grúas se encargan de eso y automáticamente tienes 20, 30 personas menos en la obra. Entonces, y el brazo hormigonador, vamos a verlo en un rato, también, un brazo hormigonador de arranque te va a bajar, no sé, por lo menos de la gestión tradicional unas 10 personas, y vamos a ver cómo. Entonces, mira, acá hay unos gráficos interesantes, unos cuadros, perdón, comparativos interesantes. Nosotros hemos estudiado que hace algunos años ya, que el uso estándar de grúas torre para un edificio, una obra con un uso estándar, o sea, no es una obra sin grúas, una obra grande sin grúas debe tener unas 200 a 300 personas trabajando, sin grúas, no, 200 a 300 personas, o quizás algo cerca. Pero una obra con una grúa, pero usada de manera estándar, debe tener entre 80 a 100 personas, una grúa. Cuando esa grúa la usas para poner prefabricados, para poner prearmados, la cantidad de gente está bajando en el orden de 50 a 70 personas. O sea, hay una reducción de 30% aproximadamente de personal por usar una grúa bien, no es por solamente tenerla. Por solamente tenerla es probable que estés bajando en un 30-40% de la cantidad de gente. Pero si la tienes y la usas bien técnicamente, prefabricados y cosas que vamos a ver en un rato, puedes bajar 30% más. Entonces estamos hablando de que nos han pedido que reduzcamos el aforo de las obras a la mitad. Entonces estamos hablando de que esto no solamente es una opción, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Si ya tenemos una grúa, hay que usarla mejor, ¿no? Y ahora, poner 2 grúas en un solo frente podría hacer que la cantidad de gente bajen entre 40 a 60 personas. Si se ponen 2 grúas más un brazo hormigonador, que es este equipo que pone concreto, estaríamos hablando también de que podríamos bajar una obra a 40 a 50 personas. Hablando solamente de estructuras, una obra tradicional, aporticada. Es interesante esto, ¿eh? Porque muchas empresas están en un nivel, en el otro, y hoy tienen que enfrentar obras o tienen que empezar obras con los nuevos protocolos o condiciones COVID, y no queda otra, y además no hay nada mejor que entrar al nivel de industrializar la obra con grúas ya modernas, grúas automáticas, con sistemas de computadoras, con sensores, que nos pueden ayudar inclusive a la eficiencia del proyecto. Acá hay algunos otros ratios, ¿no? En países como Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, debajo de una grúa torre, para hacer un edificio parecido, hay 20 a 30 personas. ¿Por qué tanta la diferencia? Bueno, no solamente por la eficiencia y por la cultura de construcción, sino básicamente porque son estructuras más sencillas, no son estructuras que no tienen sismo, son estructuras donde hay mucho prefabricado, mucha industrialización. Entonces sería interesante llegar a este mundo, ¿no? 20, 30 personas bajo una grúa, lo que hoy pues, puede ser de 80 a 100, y en el mejor de los casos podría ser de 50 a 60, pero llegar a 20, 30, como en países desarrollados, sería súper interesante. Pero en Chile y en México, algunas empresas, no todas, algunas muy desarrolladas, muy tecnológicas, tienen un uso de 40 a 50 personas. O sea, en otras palabras, esto es lo que nosotros deberíamos aspirar, ¿no? Países de la región que ya han hecho esto antes y que les va bien. 40 a 50 personas. O sea, utilizan la mitad de gente que utilizamos nosotros, o menos de la mitad de lo que utilizamos nosotros en obras tradicionales. En Colombia, en Perú, bueno, hay estadísticas también interesantes de analizar. Entonces, ¿y cuándo se paga una grúa torre? Por eso siempre dicen, bueno, la grúa torre no la tengo en el presupuesto. Siempre, esa es una barrera, yo diría es una barrera mental que debemos superar, ¿no? Si no está en el presupuesto, o sea, no importa, o sea, está bien, es mejor que no esté en el presupuesto, porque tienes la oportunidad de reducir los costos con el equipo y pagar su costo reduciendo mano de obra, reduciendo tiempos, y puedes ganar mucho o tener mucha utilidad de ese equipo si no está en el presupuesto. Si ya está, es más restringido porque ya hay un costo, ya hay toda una estructura pensada en la grúa. Si no está, es una gran oportunidad. Nosotros hemos calculado que una grúa torre estándar cuesta $14,000 al mes. Costo equipo, costo 2 riggers y un operador. Dependiendo de la operación de la grúa, puedes tener solamente un operador y un rigger. Dependiendo de la operación de la grúa, puedes tener solamente un operador rigger, o sea, un operador y también rigger. Entonces este costo podría bajar a $10,000 en total, incluyendo gastos de consumo de energía y todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto nos cuesta a nosotros un trabajador en la empresa? $1,500 aproximadamente, costo empresa, mes, con horas extras incluidas. Entonces estamos hablando que solamente si reducimos 10 personas, ya tenemos una grúa torre grande pagada. Si reducimos 9 o 8 personas, ya tenemos una grúa torre estándar.
Si reducimos 5 personas, tenemos un telehandler, un equipo de apoyo o una grúa móvil. Entonces, no es tan complicado meter una grúa torre, solo lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de gente y que entre este equipo y obviamente que nos dé otras velocidades. Y la idea no es gestionar una obra como en el pasado con grúas, con estos esquemas 2D, que son más, como les digo, CADs, que han reemplazado los papeles 2D, gráficos, que pueden ser modernos, pero igual son gráficos no muy entendibles. Acá se ven las grúas, las fajas de excavación, la grúa, la faja, pero no hay como una simulación con las grúas en virtual, con las fajas incluidas, y ver que hacemos lo mismo en la obra, desarrollamos las fajas en 2 tramos, la interacción de las 2 grúas, y la interacción, ¿por qué no?, con otros equipos como el brazo hormigonado, acá se ve la interacción con el brazo, y todo esto de forma integrada y colaborativa. Los proveedores de grúa torre, los proveedores de brazo hormigonador, los proveedores de faja y los capataces, todos sentados gestionando el proyecto con información en virtual, con información en vivo o fotos, o con simulaciones y planteamientos de las mejores decisiones para el proyecto. Esto es una gestión eficiente, una gestión moderna. Esto sería el Virtual Design Construction, usando modelos BIM apuntalados en tecnología para reinventar la forma de gestionar proyectos. Igual el tema de la colocación de concreto. La colocación de concreto, algunos pueden estar de esta forma, ¿no? A lata o balde al hombro, con decenas de trabajadores en una obra, haciendo una obra insostenible hoy en día, ¿no? Con el tema COVID, con el tema de restricciones, podríamos pasar a la forma ya antigua, diría yo, del siglo pasado, que es tener una bomba estacionaria o una bomba afuera y que nos lleguen tuberías y mangueras a la obra. Este es un trabajo de mucha gente, hay que mover las tuberías, hay que tener gente moviendo y cambiando ubicación de tuberías, más la gente que coloca y lampea y reglea. Sin embargo, hoy contamos con brazos hormigonadores o equipos de este tipo que no necesitan más que 1 o 2 personas para colocar el concreto en su lugar, y cada cambio de ubicación básicamente es mover un joystick como en un videojuego para ubicarnos y no tener que cambiar tuberías, perdiendo tiempo y perdiendo gente o horas hombre en este tiempo. Además, ahora no nos queda otra porque estamos hablando de una obra con restricciones. Entonces, ¿quieres bajar el 50% de la gente? Metiendo grúas torre, metiendo brazos hormigonadores, etcétera, y haciendo de nuevo una gestión integrada, colaborativa, para entender la interacción entre el brazo, las 2 grúas, los prefabricados, se hace una obra realmente pensada con una gestión moderna, diría yo, o un Virtual Design Construction, ¿no? Bueno, esas son más fotos sobre las aplicaciones, un equipo que te llega a cualquier parte de la obra y te hace una obra sencilla. Y sobre todo, es la parte crítica en la obra, ¿no? Si uno quiere hacer obras más rápidas, tiene que vaciar más, y a veces no puede. Y sin embargo, ahora con esos equipos sí podemos. ¿Podemos vaciar más al día? Sí. 40% más al día, sí, y acabamos al mismo tiempo. O puedes acabar temprano y no tener problemas con los límites de horario municipal. Y ya para ir cerrando, los prefabricados, creo que todos conocemos los prefabricados. Los prefabricados no son nuevos. Los prefabricados se usan en el país hace mucho tiempo, desde los 60s o 70s para el Ministerio de Educación. Hoy tienen una versión digital, una versión de gestión colaborativa. Acá los prefabricados de concreto tienen muchas ofertas hoy. Se empezó en la construcción del Sheraton hace muchos años también con grúas torre, el Estadio Monumental, Metropolitano, el Metro de Lima, Centro de Convenciones. Hoy en el Perú se tienen todas estas alternativas, ¿no? Son prefabricados que no necesitan encofrado, ningún tipo de apuntalamiento, son las losas alveolares o fachadas prefabricadas, increíbles fachadas, no más gente colgada en andamios, básicamente el montaje de fachadas, losas prefabricadas, escaleras prefabricadas, y vigas y columnas prefabricadas. Esto ya está en el mercado, ya se puede hacer en base a modelos, ya se puede gestionar desde tempranamente en base a modelos todo esto, y los prefabricados tienen la capacidad hoy de llevar la información adecuada, de garantizar la información adecuada porque está pensada desde el modelo, ¿no? Todo esto siempre de forma integrada con los subcontratistas especialistas, con el cliente, que finalmente es el que va a usar el proyecto. Acá se ve una edificación tradicional, pero básicamente pensada en elementos todos prefabricados, losas prefabricadas, vigas prefabricadas, columnas prefabricadas. O sea, el mismo modelo de siempre, pero pensado en prefabricado, gestionado en prefabricado, ¿no? Se ven esto gracias a la empresa TSC Innovation, ya desarrollos de prelosas, de previgas, de precolumnas, premuros. Están haciendo desarrollos muy interesantes en lo que es prefabricados en el Perú, y esta es una industria que va a seguir creciendo, ¿no? No solamente hablemos del modelo, sino de cómo vamos a hacerlo, ¿no? Un secuenciamiento de, primero empezamos con el sector 1, sector 2,
el montaje de vigas prefabricadas, de columnas prefabricadas por sectores, el famoso 4D, que nos permite no solamente tener un modelo del producto, sino un modelo de la construcción, ¿no? Igual este es un modelo interesante que el Comité BIM ha ido trabajando con una institución que ve a nivel nacional el desarrollo de infraestructura educativa, y lo que se ve acá son futuros colegios totalmente prefabricados, con columnas prefabricadas, vigas prefabricadas, y los tiempos calculados de hacerlo esto modular y hacerlo esto realizable en cualquier parte del país, ¿no? O donde sea aplicable. Bueno, así vamos a poder ver ya más aplicaciones, y la última aplicación que creo que es interesante es el de concreto. El concreto, bueno, en algún momento se creó el concreto reforzado, concreto como la propia mezcla de por sí, creo que tiene mucho más tiempo, mucho antes de la primera revolución industrial, pero la parte interesante fue la creación del concreto armado, eso es algo que pasó hace mucho tiempo, y luego la creación del concreto pretensado, un concreto ayudado por tensiones en cables, que permite básicamente mejores diseños, mejores luces, no vigas, y el tema del pretensado, postensado es algo antiguo, pero la aplicación de la losa pretensada es lo que queremos acá poner para cerrar. Esto de la izquierda es un sótano con vigas tradicionales, y esto de la derecha es un sótano con losas postensadas, sin vigas. O sea, el postensado, los cables dentro de la losa reemplazan las vigas. Y en los edificios, en la parte alta, donde hay sismo, efectivamente también puede haber un edificio tradicional con vigas y mucho espacio acá perdido, y acá puede haber un edificio tradicional sin vigas. Básicamente las vigas se reducen al perímetro, las vigas de sismo quedan, pero la mayoría de vigas que no son de sismo se pueden sacar intercambiándolas por el postensado. ¿Qué ganamos con esto? Obras más fáciles de construir, con menos concreto, con menos acero, menos encofrado, obras más sencillas, con menos dificultades en las interferencias, en los sistemas de aire acondicionado, sistemas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Y esto es una foto bastante potente sobre cuál es la diferencia de una obra del siglo pasado con una obra de este siglo, ¿no? La obra del siglo pasado, este es el proyecto Chocavento o Citibank, que se hizo en los 90, a fines de los 90, y tiene acá, en esta altura, 6 pisos, porque tiene vigas de sismo, vigas peraltadas, muy bien diseñado seguramente. Este es un proyecto de este siglo que tiene el concepto de losas postensadas, o sea, no usa vigas o usa vigas en zonas específicas, y en la misma altura de 6 pisos hemos hecho un edificio de 7 pisos. ¿Se dan cuenta las ventajas que puede tener este sistema? O mucho más área construida, o tener el mismo edificio pero en menos altura. Por lo tanto, menos muro cortina, menos pintura, menos acero, menos concreto, y teniendo básicamente el mismo edificio. ¿Por qué? Porque la altura que pierde se pierde dentro del falso cielo. Y al final la percepción de altura es la misma. Es eficiente como percepción, es lo mismo, solo que dentro tienes un pedazo perdido mucho más pequeño, y eso reduce la cantidad de concreto, encofrado. Eso también pasa en las excavaciones, obviamente, ¿no? Un proyecto de 4 pisos podría pasar de 17 metros y medio a un proyecto de 16 metros más o menos, a un proyecto de 15 metros 60. Entonces estamos hablando de reducir la excavación, la profundidad de excavación, los muros anclados, las columnas, reducir todo esto haciendo el mismo edificio, ¿eh? 4 sótanos y una cisterna. O sea, la misma performance, pero con menos material, con menos excavación, con menos muros anclados. Y esto de acá definitivamente tiene su justificación, ¿no? Este es un gráfico, y es el gráfico final ya, donde acá se ve los gastos en rojo que digamos, los ahorros de otras actividades se ven en morado. Hay grandes ahorros, y en azul se ve el ahorro del sistema, ¿no? También en rojo se ve el ahorro de la losa estructural. Si nosotros sumamos los gastos y los ahorros, aún tenemos una ventaja, digamos, en el costo de esta losa postensada. Quiere decir, y esta ventaja a lo largo del tiempo se hace mucho mayor. Quiere decir que mientras más pisos tenga el edificio, más vas a ahorrar. Cuando utilices losas postensadas, la tendencia es que ahorres dinero, tanto en edificios como en sótanos, y mientras más alto es el edificio, más va a ser el ahorro, y mientras más profundo el sótano, más el ahorro también. Finalmente, esto también se debe trabajar de manera colaborativa, integrada, con especialistas, compartiendo las prácticas o las mejores prácticas, simulando y haciendo la obra de forma integrada con tecnología, ¿no?
Y si mezclamos las dos últimas aplicaciones, podríamos tener una losa prefabricada y pretensada. Ese es el caso de este proyecto. Entonces, en Lima, tecnologías listas. Básicamente esto es, si ven por acá, es una losa prefabricada, pero que a la vez tiene viguetas pretensadas dentro. Estas losas casi no necesitan apuntalamiento, o a veces no lo necesitan, o a veces solamente una línea, muy poco. Y esto es lo que hoy se vende en el Perú para obras tradicionales como las nuestras, ¿no? Obras de edificaciones, viviendas, oficinas, clínicas, centros comerciales usando esa tecnología hoy disponible, ¿no? Poca gente, casi no hay mucha gente en la obra y están trabajando. Esa es la realidad de una nueva forma de construir, ¿no? 2 personas colocando horizontales son básicamente lo que necesitarías para el montaje. Y una obra que parece que no estuviera trabajando, está realmente trabajando en tecnología de ese nivel, ¿no? Bueno, yo quería compartirles básicamente eso. Son buenas prácticas de la industria, buenas aplicaciones, todas relacionadas a reducir la cantidad de gente en la obra, reducir la cantidad de trabajo en la obra y poder cumplir con los requerimientos del COVID en esta etapa. Yo quisiera ahora hablar hablar con ustedes, compartir con ustedes seguro algunas preguntas o inquietudes que tengan, ¿no? Esto de acá pertenece a una serie de alternativas, hay muchas más, ¿no? Y obviamente, si es que quieren aplicarlas, hay que profundizarlas, hay que detallarlas, hay que estudiarlas, hay que aprovechar las experiencias previas, ¿no? Hay especialistas en el mercado que ya conocen el tema y hay que buscarlos, hay que tener un punto de vista del proveedor y también un punto de vista de los especialistas que lo han usado, y creo que es la mejor forma de hoy día repensar proyectos pensados en losas postensadas, pensados en grúas, pensados en brazos millonados, pensados en una gestión moderna, con modelos virtuales, sin necesidad que la gente esté junta, pensados en repensar el proyecto para meter full prefabricados. Y este es un modelo que creo que hoy, con el entorno COVID, va a ser mucho más utilizado y mucho más eficiente. Gracias Omar, por la invitación. Sí, gracias, Omar, por tu exposición, por la información que has compartido con todos los participantes. Tenemos algunas preguntas que te estamos pasando por el chat para que puedas responder. A ver, vamos leyendo algunas preguntas. Preguntan, ¿este sistema BIM no se aplica en la mayoría de las obras públicas que ejecutan en el interior del país? ¿Qué faltaría? Sí, mira, yo creo que ha habido un buen avance de BIM, pero efectivamente en un grupo de empresas y no es representativo del país. Yo creo que esto tiene su lado positivo y negativo. Así avanzó, así creció, y en los Panamericanos esto se volvió un reto y salió bastante bien. Yo creo que ahora lo que toca es masificar este tipo de tecnologías. Hay mucha gente que sabe de BIM y muy preparada en todo el país. Conozco gente en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente del país, que habla y sabe todos los términos BIM. Gente joven o gente con mentalidad de innovación que está totalmente involucrada en temas BIM. Pero sin embargo, efectivamente, no se utilizan aún en las empresas masivamente. Eso nos pasó a nosotros en el 2012, cuando creamos el Comité BIM en Capeco, y lo que falta es unirse, crear organizaciones o impulsar el uso del BIM a nivel regional, porque no es que sea una persona o una empresa la que lo impulse, eso va a ser muy caro y muy pesado. Debería la industria comenzar a concientizarse, la industria en grupo, el grupo de empresas o los clientes. El Estado está haciendo su parte, ¿eh? El Estado está avanzando, trabajando una norma de aplicación BIM a nivel nacional, a nivel de todos los tipos de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, regional, o los gobiernos provinciales o municipales. Pero en general ya están dadas las condiciones para la masificación. Creo que es cuestión de voluntad, de querer organizarlo y emprender y hacer que el emprendimiento sea en grupo para que sea mucho más sencillo. Perfecto, te acabo de pasar una consulta más. Claro, yo he podido participar en alguno de los talleres que ha hecho el MEF respecto a temas BIM, y habla de esta parte, ¿no? El problema
o sea, el problema allá en el bien gobierno es otro tipo de problema, es otra dimensión de problema. Nuestra experiencia en el privado es muy rica y la estamos traspasando al sector público, pero el problema ya a nivel privado implica cambiar los conceptos de cómo se conceptualiza un proyecto, cómo se crea un proyecto desde la cabida, desde el proyecto de inversión, ¿no? Y todo esto se está trabajando efectivamente a nivel ya del gobierno. No va a ser una transformación rápida. Los planes BIM de gobierno son planes de 5, 10 a 15 años de implementación, porque no se puede hacer este cambio de la noche a la mañana. Hay que hacer una serie de variaciones a las legislaciones, a las normativas, para que los ejecutivos de la construcción del sector público no cometan o no puedan accidentalmente cometer faltas a las normativas. Entonces hay que hacer todo un escenario o crear todas unas facilidades para que esto funcione. Entonces creo que esto va a tomar su tiempo, pero se está haciendo. Ya hay una directiva clara del gobierno y esto no tiene retroceso, ¿no? A pesar de cambios en los actores políticos, el plan va avanzando sólidamente y creo que esto va a terminar llegando a nivel nacional, ¿no? Nosotros, por lo tanto, podemos ir practicando, podemos ir construyendo, podemos ir aplicando BIM en nuestras organizaciones. Hay muchos buenos ejemplos de aplicaciones dentro de las organizaciones y no tenemos por qué esperar los lineamientos generales o las normas, sino la aplicación del BIM puede ser muy natural, pero hay que tener cuidado efectivamente con no cometer ninguna falta respecto a la gestión pública, ¿no? Perfecto, Manu, muchas gracias. Tenemos algunas consultas adicionales, pero ya estamos con el tiempo justo para el evento del día de hoy. Entonces, quisiéramos pasar de repente a unas palabras finales. Sí, bueno, mira, sí, justo esta foto que acaban de poner en la presentación es muy gráfica, ¿no? O sea, nosotros queremos poca gente en las obras y equipos. Ahí está una obra con poca gente, con poca gente, muy poca gente, con equipos y sobre todo con la tecnología ayudándonos a tomar las mejores decisiones. Y la tecnología digital, que es a mano gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos la tecnología digital a nuestro servicio, usémosla para transformar nuestras operaciones, para tener grúas torres mejores ubicadas, torres de distribución mejores ubicadas, usar los prefabricados necesarios o óptimos y hacer obras para recuperar tiempo y recuperar sobre todo proyectos que pueden estar en peligro, o sea, obras no tan caras, no con tantos sobrecostos. Con estos equipos, con grúas, con prefabricados, con brazos ordenador, se ahorra dinero, se hacen obras más económicas y más rápidas. Entonces, lo que tenemos que tener es una asesoría, ¿no? Un conocimiento mínimo o básico del tema para empezar a aplicarlo. No hay mejor, digamos, no hay mejor emprendedor que el que lo termina haciendo por sí mismo, pero ahorrémonos años o obras de aprendizaje. Nosotros nos hemos tomado años realmente y muchas obras aprendiendo y afinando estos tipos de herramientas y hoy esta información está disponible para que los empresarios, los ingenieros puedan efectivamente aplicarla con mucho mayor certeza, con el aprendizaje ya nuestro, ¿no? Entonces yo les recomendaría, esta es la forma de hacer obras combatiendo los retos del COVID o afrontando los retos del COVID, pero hay que asesorarse, hay que tener un soporte, hay que asesorarnos de proveedores efectivamente, pero también de especialistas que puedan tener un punto de vista más de usuario y no solo de proveedor. Creo que esta es la forma de hacer obras y es una forma que nos va a ayudar a recuperar el tiempo con menos gente. Acuérdense que tenemos la mitad de aforo y distanciamiento social de 1,5 metros y finalmente no a un costo mayor. Esto bien llevado podría darte costos exactamente similares a los que ya usabas o menores. Entonces creo que esa es una propuesta concreta de construcción que ya se puede dar, que se puede hacer mañana si empiezan a trabajarlo porque hay proveedores y hay en general disponibilidad de tecnología en el mercado y es básicamente una decisión. El entorno del COVID no va a acabar en 6 meses, va a quedarse algunos años y de repente se quedan muchas medidas para siempre. Entonces preparémonos para cambios que nos van a servir a futuro y no solamente para afrontar meses de una hora compleja, sino pensemos en un cambio que va a hacer que nuestra industria sea mucho más eficiente. Gracias, Omar. Este seminario ha sido una introducción a lo que es la capacitación que estamos ofreciendo ahora en Capeco, una capacitación virtual
que va a constar de 4 fechas en las cuales vamos a ver a profundidad los temas que hemos tocado el día de hoy. Como vemos, tenemos diferentes contenidos que son los que hemos tocado a mayor profundidad. Los invitamos a todos a participar. La capacidad para este evento va a ser limitada. El precio va a ser de 450 soles, incluido IGB, para los no asociados público general y 360 soles para los asociados a Capeco. Los invitamos a todos a participar. Inscríbanse y reserven su cupo, ya que la capacidad es limitada. No sé si quisieras dar algunas palabras finales, Omar, en el seminario de hoy. Sí, bueno, en general hay estas tecnologías, como les reitero, no son futuristas, son tecnologías que ya se están aplicando en el Perú, son de aplicación inmediata. Yo creo que con este curso, o sin el curso, este debe ser el camino que debe tomar la industria, porque es una forma de ser más eficiente, de ser una industria más rentable, que sea una mejor forma de invertir la inversión del Estado, del Tesoro Público, para hacer más obras, ¿no? Entonces es una forma y un camino que deberíamos tomar. Hoy contamos con este soporte, que sería un acompañamiento de la experiencia nuestra, de muchos años, de muchas obras, que podría hacer que sea el cambio más llevadero, pero sin embargo, creo que el camino de todas maneras está trazado. Esta nueva forma de construir no va a cambiar, va a ser la tendencia, es la tendencia en el mundo. En el mundo se aplica por otros motivos, hoy tenemos la oportunidad de aplicarla en el Perú, básicamente por una excusa del entorno COVID, pero creo que quien usa grúas, quien usa prefabricados o brazos hormigonadores, ya no vuelve al sistema tradicional. Y no es más caro y no es más ineficiente, al contrario, ¿no? Es una empresa más competitiva que puede afrontar los nuevos retos de la industria, no solo en el entorno COVID, sino en el entorno del futuro. Un mercado seguramente recuperándose y seguramente un mercado grande, donde vamos a querer hacer más obras con nuestra gente de confianza, y con estas formas creo que podríamos tener la capacidad de hacer muchas más obras con nuestra gente, con la gente que conocemos, pero claro, no necesitando tanta gente en los proyectos. Muchas gracias a ustedes de Capeco. Muchas gracias, Omar. A todos los participantes les vamos a mandar un correo con el acceso para que puedan inscribirse y acceder a esta capacitación virtual de 10 horas. Así que atentos a sus correos, que llegará la información próximamente. Gracias, Omar, y nos vemos en la capacitación online. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Manos a la obra.